Conforme. Congresista Jenny López Morales. López Morales presente. Congresista López Morales presente. Congresista Pedro Martínez Talavera. Presente. Congresista Martínez Talavera presente. Congresista Jorge Montoya Manrique. Presente. Congresista Montoya Manrique presente. Congresista Segundo Montalvo Cubas. Congresista Vivian Olivos Martínez. Congresista Abel Reyes Cam. Congresista Roberto Sánchez Palomino. Congresista Héctor Valer Pinto. Presente. Congresista Valer Pinto presente. Congresistas accesitarios. Arturo Alegría García. Eduardo Castillo Rivas. María Pilar Cordero Secretaria Yontay. técnica, el congresista Alba está presente, por favor, estoy escuchando. Congresista Alba Rojas presente. Congresista Arturo Alegría García, congresista Eduardo Castillo Rivas, congresista María del Pilar Cordero Yontay, congresista Luis Cordero Yontay, congresista Hernando Guerra García Campos, congresista Mary Infantes Castañeda, congresista Carmen Juárez Gallegos, congresista César Revilla Villanueva, congresista María Agüero Gutiérrez, congresista Valdemar Cerrón Rojas, congresista Alex Paredes González. Congresista Paredes González. Congresista Hamlet Echeverría Rodríguez. Señor presidente, volveremos a llamar a Congresista los Luis congresistas Picón, presente. Congresista Picón. Señor presidente, el congresista Picón está presente, pero no es parte de la comisión. Gracias. Señor presidente, por favor, consignar mi asistencia, congresista Ramírez. Recién terminé de la comisión presupuesto. Por favor, considerar mi asistencia. Gracias. Congresista Tania Ramírez presente. Congresista José Cueto Acerbi. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Segundo Montalvo Cubas. Congresista Vivian Olivos Martínez. Congresista Abel Reyes Cam. Congresista Roberto Sánchez Palomino. Señor presidente, contamos con 11 congresistas presentes y una licencia. Han registrado asistencia 11 señores congresistas y se cuentan con las licencias de un señor congresista. Con el quórum reglamentario, siendo las 14 horas con 21 minutos del lunes 10 de octubre del 2022, damos inicio a la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo, Lucha contra las Drogas, de manera virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams y presencial en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea del Palacio Legislativo. Congresistas, hemos remitido con la agenda para la presente sesión las relaciones de documentos emitidos y recibidos del 30 de septiembre al 5 de octubre del 2022. Durante este tiempo se han recibido en la comisión el proyecto de ley 3183-2022, disponiendo pase a opinión, estudio, predictamen según corresponda. Sesión actas. Debate y votación de la propuesta de acta de la segunda sesión ordinaria de la comisión, las que les fuera remitida con la agenda para la presente sesión. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra con relación al acta? Si no hay congresistas que quieran hacer uso de la palabra, pasaremos a la votación nominal. Señora secretaria técnica, por favor, votación nominal. Señor presidente, votación nominal para la aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria de la comisión. Congresista Diego Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Congresista Bazán Calderón, sí. Congresista Tania Ramírez García. Congresista Alfredo Azurín Loaiza. A favor. Señora, estaría a favor, por favor, congresista Ramírez. Congresista Ramírez García. A favor. Sí.
Congresista Alfredo Azurín Loaiza. A favor. Congresista Azurín Loaiza, sí. Congresista Carlos Alba Rojas. A favor. Congresista Alba Rojas, sí. Congresista Roberto Quiabara León. A favor. Congresista Quiabara León, sí. Congresista Patricia Chirinos Venegas. Congresista José Cueto Acerbi. Chirinos Venegas, sí. Por favor. Buenos días, Disculpe. presidente. Por favor. Congresista Chirinos Venegas, sí. Congresista Cueto Acerbi, sí. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Jenny López Morales. López Morales, a favor. Congresista López Morales, sí. Congresista Pedro Martínez Talavera. A favor. Congresista Martínez Talavera, sí. Congresista Jorge Montoya Manrique. A favor. Congresista Montoya Manrique, sí. Congresista Segundo Montalvo Cubas. Congresista Vivian Olivos Martínez. Congresista Abel Reyes Cam. Congresista Roberto Sánchez Palomino. Congresista Héctor Valer Pinto. Sí. Congresista Valer Pinto, sí. Congresista Alex Paredes González. Paredes González, sí. Congresista Paredes González, sí. Señor presidente, volveremos a llamar a los congresistas titulares que no han contestado votación. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Segundo Montalvo Cubas. Congresista Vivian, el congresista Montalvo Cubas ha dejado constancia en la plataforma de su voto a favor, señor presidente. Congresista Abel Reyes Cam. Congresista Roberto Sánchez Palomino. Señor presidente, contamos con 13 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Por favor, señora secretaria técnica, consignar la asistencia del congresista José Cueto. Además, se encuentran presentes en la sala el congresista Alex Paredes, accesitario, el congresista Víctor Flores y el congresista Luis Picón. Y el congresista Montalvo Cubas. Ha sido aprobada por mayoría, por unanimidad de los presentes, el acta de la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Abel Drogas. Reyes. Por favor, consignar la asistencia del congresista Abel Reyes. Sección Informes. Señores congresistas, presentamos los informes siguientes. La Presidencia del Consejo de Ministros remitió documentación sobre los viajes presidenciales tratado en la cuarta sesión extraordinaria de la Comisión, documento remitido al WhatsApp de los congresistas de la Comisión. La congresista Tania Ramírez García señala que por problemas de conectividad no pudo consignar su voto a favor en las actas en el dictamen del proyecto de ley 2631 en la invitación al ministro del Interior, así como su abstención en el cambio de horario de las sesiones ordinarias de la comisión. Se dispuso se incluya en el acta de la sesión. 3. La congresista Patricia Chirinos Venegas solicita citar al ministro del Interior para que informe sobre su reunión con el diplomático cubano Carlos Rafael Zamora. El ministro asistirá a la sesión del 18 de octubre. Se ha solicitado un informe por escrito sobre el tema. Punto número 4. El ministro de Defensa remite informe solicitando sobre la reactivación de los vuelos de acción cívica a las poblaciones amazónicas. Se dispuso su remisión al solicitante. Punto número 5. El ministro de Defensa remite informe sobre excombatientes solicitado a raíz de la sesión descentralizada en Bagua. Se remitió al WhatsApp de los congresistas de la comisión y se dispuso su remisión a peticionarios. Punto número 6. La congresista Noelia Herrera Medina solicita se dictamine los proyectos de ley 2570, 2580, 2021. Se dispuso su evaluación.
Punto número 7. El ministro de Defensa remite informe solicitado por alumno de la Escuela de la Marina FOES, Jainer Reyes. Se dispuso su tramitación al peticionario. Punto número 8. El ministro de Defensa remitió informe sobre los planes de vuelo Chota-Cajamarca. Se remitió al WhatsApp de los congresistas de la comisión. Punto número 9. La presidencia del Consejo de Ministros comunica el traslado del pedido de información sobre la falta de prórroga del estado de emergencia de los decretos supremos 87, 88, 89, 2022. Se remitió al WhatsApp de los congresistas de la comisión. Punto número 10. La congresista Norma Yarro Lumbreras solicita priorización en el pleno del dictamen de insistencia del PL 519 sobre seguridad privada. Se traslada pedido a la presidencia. Punto número 11. El congresista Carlos Ceballos Madariaga solicita sustentar el proyecto de ley 2702. Se dispuso su programación. Punto número 12. La secretaria técnica del CONASEC solicita la priorización de los proyectos de ley del Poder Ejecutivo 1326, 2811. Se dispuso su evaluación. Punto número 13. El congresista José Cueto Servi ha retirado su firma del proyecto de ley 2541, el mismo que ya no cuenta con el número mínimo de firmas. Se dispuso se agregue a sus antecedentes. 14. El ministro del Interior fue invitado para la sesión extraordinaria del 12 de octubre del 2022, quien ha solicitado su reprogramación. Se reprogramó para el lunes 17 de octubre a las 14 horas. Punto número 15. La congresista Ruth Luque Ibarra solicita se invite al ministro de Defensa para que informe sobre el hackeo al ejército peruano. Se ha solicitado un informe por escrito sobre el tema. Punto número 16. El congresista César Revilla Villanueva solicita priorizar dictamen recaído en el proyecto de ley 2492. Se dispuso su evaluación. Punto número 17. Este viernes 14 de octubre realizaremos la primera sesión descentralizada en la región Tumbes, donde participarán el gobernador regional, los alcaldes, la Policía Nacional de Perú, Migraciones, el Ministerio Público, para tratar sobre seguridad ciudadana. Asimismo, hemos invitado también a las autoridades del sector defensa de la región Tumbes para tratar sobre los puestos de frontera y las nuevas amenazas en la región. Señores congresistas, les solicitan puedan acomodar sus agendas para acompañarnos a la primera sesión descentralizada. Punto número 18. Es de preocupación de esta comisión el proceso de ascensos a general que se está llevando a cabo el presente año, por lo que creo deberíamos conformar un grupo de trabajo para el seguimiento de este proceso, buscando su transparencia y publicidad, para evitar cuestionamientos que lamentablemente se dieron el año pasado. Congresista Alfredo Surín, lo propongo para que pueda coordinar este grupo de trabajo. El punto 19. El jueves 6 de octubre del 2022, el Pleno del Congreso aprobó modificaciones en la conformación de la comisión. Sale titular e ingresa como accesitaria la congresista Juárez Gallegos de Fuerza Popular. Ingresa como titular la congresista Olivos Martínez de Fuerza Popular. Sale como titular la congresista Portalatino Ábalos de Perú Libre. Ingresa como titular el congresista Castillo Gonza de Perú Libre. Sabemos la incorporación de los congresistas titulares Olivos Martínez y Gonza Castillo. Los congresistas que deseen formular algún informe pueden solicitarlo en este momento. Informe, señor presidente. Congresista Valer, tiene usted el uso de la palabra. Presidente, quiero hacer informe respecto a una visita que hice el día viernes y sábado a la localidad de Ucayali y Huánuco, distritos de Campo Verde, que pertenece a Ucayali, y al distrito de Honoria y Tornavista, que pertenece a la región de Huánuco. Lugar en el que se ha producido hechos lamentables atribuidos a la Policía Nacional del Perú, quienes han usado armas de guerra como fusiles para atentar contra más de 600 agricultores y ganaderos de esa zona, de los cuales hay 45 heridos y 5 heridos de bala, impulsados por la empresa Refinca S.A., Bosques Amazónicos, quienes habrían sido adjudicados por el Estado de más de 40.000 hectáreas de tierras amazónicas, supuestamente porque esta jurisdicción
estaría deforestada, cuando esto no es así. Son ganaderos y agricultores que vienen posesionados hace más de 30 y 40 años. Respecto a este asunto, producido en el mes de abril y luego intervenido por el Ministerio del Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros, se instaló una mesa de diálogo que hasta la fecha no existe resultado alguno. Y este viernes y sábado me he constituido al lugar de los hechos y he conversado con los dirigentes y todos ellos están levantados prácticamente en machetes y con otros instrumentos de punzocortantes que quieren enfrentarse a las empresas y también a la Policía Nacional del Perú si es que volvieran nuevamente a querer desalojarlos. Conclusión de esta visita es que he visto a maquinarias pesadas levantando de raíz cultivos de cacao y también los bosques nativos amazónicos. En este momento aproximadamente hay 3.000 hectáreas levantados por estas maquinarias pesadas, de los cuales tengo audios que haré llegar y videos que haré llegar a su despacho para que en próxima oportunidad se pueda visualizar, señor presidente. Muchas gracias. Todo cuanto tengo que informar. Muchas gracias, congresista Valer. Tomaremos en cuenta su informe para solicitar al Ministerio del Interior informe al respecto también. Y a la presidencia del Consejo de Ministros también, presidente. Correcto, congresista Valer. Gracias. Si no hay más informes, pasamos a la sección pedidos. Los congresistas que tuvieran... Un informe. Sí. Congresista Cueto, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. La semana pasada estuve en Iquitos y tuve oportunidad de verificar los temas que hay con toda la zona de frontera, el Alto Putumayo, Alto Nanay. Realmente cada día está más desolada esa zona, no hay mucha presencia, excepto los pocos estamentos de la Fuerza Armada que están acantonados a lo largo del Putumayo. Pero el problema está en que al no haberse ampliado la zona el estado de emergencia, ya hay requerimientos del mismo Comando Conjunto, y esto va hacia el Ministerio del Interior directamente, para que se reactiven nuevamente estos estados de emergencia y les permita a la Fuerza Armada apoyar en estas zonas. Todas las comunidades, sin excepción, todas las comunidades nativas han sido amenazadas y están siendo coaccionadas por los narcotráficos. Ya se ha verificado, no es que te cuenten, está verificado que los Gaor del 48 y el 1, que son los que normalmente están a lo largo del Putumayo, han entrado, están trabajando droga y para ello están utilizando a todos nuestros muchachos de esta zona, pagándoles 150 soles al día, en fin, los tienen tranquilos y están utilizando todo el equipamiento, inclusive que se han puesto en los tambos para comunicarse entre ellos. Y están en casi todos los poblados, siempre vas a encontrar un colombiano ahí. Cada día hay más presencia de esta gente. Hablo de los delincuentes, no el colombiano como hermano colombiano, sino los delincuentes de nacionalidad colombiana. Y lo que sí también me ha impresionado es que la misma ciudad de Iquitos poco a poco está siendo saturada de personal aparentemente de estos carteles. Y eso es un tema que afecta directamente a la seguridad y a la soberanía nacional. Entonces, espero que el ministro ahora de Defensa nos hable algo de eso, si es que tiene conocimiento, pero de todas maneras me voy a unar al pedido que venga el ministro del Interior, porque es un tema que directamente le atañe al Ministerio del Interior. Nada más. Muchas gracias, congresista Cueto, por su participación. Sí, presidente. ¿Puedo? Sí, congresista Zulín. Por favor. Gracias, señor presidente.
En mi última semana de representación con la Comisión de Seguridad Ciudadana, viajamos a Puerto Maldonado, un lugar potencialmente muy rico, pero con la información que manejamos con los pobladores y también lo que nosotros hicimos previamente, llegamos a la base de la Unión, que para mi concepto era totalmente deprimente, una instalación totalmente que más parecía un gallinero, y nos atrevimos a cruzar la frontera para llegar al puesto de vigilancia de Bolivia. Y la comparación y lo que nosotros vimos era totalmente abismal, la diferencia que existe con el hermano de Bolivia, con su instalación de puesto de vigilancia que era de material noble, y con todos los pertrechos, vehículos de muy buena marca y que podían desarrollarse dentro de esa espesura de la selva, a comparación del puesto de vigilancia de la Unión de Puerto Maldonado. Lo que queremos hacer nosotros, poner acá de manifiesto, es el total abandono con que se encuentra y la falta de, digamos, hasta de voluntad, porque revisamos también el cuaderno, si se podría decir un cuaderno de visitas, que no tenían la visita ni siquiera de los jefes de hace ya como 3 años. Lejos de ver todo eso, nos dio una tremenda pena ver a cómo vivían los policías, que parecían unos orates. Sacaban el agua de un pozo que ellos mismos tenían que ingeniárselas, y lo pusimos de manifiesto, lo hemos grabado también, señor presidente, y vamos a poner eso en evidencia, y por eso hemos citado al ministro del Interior para que dé explicaciones. Y yo pienso que es cierto que no hay quizá los recursos, pues, que como un ministro, un general, controla o pone un poco de voluntad para que eso mejore. Repito, no pueden tener quizás los recursos, pero esa gente estaba abandonada, tenían que salir por lo menos unos 5 kilómetros para poder activar el celular y comunicarse con su base. Entonces yo, presidente, mañana está invitado también, por favor, para que el ministro responda sobre este abandono en que se encuentra la policía y cómo pretenden que cumpla sus funciones cuando no le dan, digamos, los requerimientos suficientes para que pueda hacerlo. Y una cosa que nosotros hemos presenciado, señor presidente, es cómo la policía y la Fuerza Armada en el puente fronterizo de Bolivia trabajan conjuntamente en una sola instalación. Eso es digno de aplaudir, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Surín, por su participación. ¿Algún otro congresista que desee hacer uso de la palabra? Si no hay congresistas que tuvieran que efectuar algún pedido, pasamos al orden del día. Si no hay ningún congresista que desee hacer algún pedido. Pedido. Congresista Valera, tiene el uso de la palabra. En el marco de mi informe, señor presidente, solicito que se oficie al presidente del Consejo de Ministros a que asista a esta comisión para que nos explique respecto a esta deforestación y a este desalojo sin orden judicial de estos 600 agricultores de la zona de Honoria y Tornavista, de las regiones colindantes de Huánuco y Ucayali, toda vez que existe ya un decreto supremo analizando supuestamente estos hechos acaecidos en el mes de abril. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Valera. Agradeceríamos nos pueda hacer llegar por escrito su pedido para procesar el mismo. Con gusto, señor presidente. Gracias. Señora secretaria técnica, por favor, consignar la asistencia del congresista Américo Gonza, que se encuentra en plataforma. Si no hay pedidos, pasamos a la sección orden del día. Debate y votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 1068-2021, que con texto sustitutorio propone ley que dispone el saneamiento físico legal de los inmuebles que ocupa la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, el mismo que les fuera remitido con la agenda para la presente sesión. Sustentación. El proyecto de ley 1068 es iniciativa de la congresista Sigrid Bazán Narro del Grupo Parlamentario Juntos por el Perú. Fue presentado el 23 de diciembre del 2021. Se recibió en la comisión el 4 de enero del 2022 como comisión única dictaminadora. Se solicitaron opiniones a la presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio del Interior, a la Asamblea de Municipalidades
del Perú, a la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y a la Superintendencia de Bienes Nacionales Estatales. Se recibieron opiniones del Ministerio de Vivienda y Saneamiento, Construcción, acompañado de las opiniones de la Superintendencia de Bienes Nacionales Estatales, de COFOPRI, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. La fórmula legal propuesta considera la necesidad del saneamiento físico legal de los inmuebles que ocupa la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú hasta su inscripción en los registros públicos, disponiendo además la exoneración de los gastos registrales. Este extremo se debe a los escasos recursos asignados a los bomberos para prestar sus servicios, más aún considerando la importancia de esta entidad en el apoyo que brinda a la sociedad, por lo que debe concentrar sus recursos económicos y humanos en el cumplimiento de sus fines, como son la prevención de incendios, accidentes e incidentes con materiales peligrosos. Si bien dispone la exoneración de los gastos registrales, ello será en beneficio de una entidad del sector público dedicada a prestar un servicio permanente a la comunidad. Los beneficios son significativos, ya que con la aprobación de esta norma permitirá concentrar los recursos económicos y humanos en la intervención en la Intendencia que asigna recursos económicos y humanos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para el cumplimiento de sus funciones, así como la adquisición de equipos e indumentaria y otros necesarios para la presentación y prestación del servicio público. Proponemos un texto sustitutorio para el saneamiento físico legal de los inmuebles que ocupa la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, el mismo que está en el predictamen remitido con la agenda de la presente sesión. Algún congresista que desee intervenir puede solicitarlo en este momento. Si no hay intervenciones, pasaremos a dar lectura a la fórmula legal propuesta. Secretaria Técnica, por favor, dar lectura. Señor presidente, ley que dispone el saneamiento físico legal de los inmuebles que ocupa la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. Artículo único. Saneamiento físico legal de los inmuebles de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. Las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales están a cargo del saneamiento físico legal para la regularización de los inmuebles que ocupa la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú hasta su inscripción en los registros públicos. Se exonera de los gastos registrales necesarios para la inscripción de los predios en favor de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. Eso es todo, señor presidente. Ley que dispone el saneamiento Señora Secretaria Técnica, por favor, pasemos a la votación nominal. Señor presidente, votación nominal del predictamen recaído en el proyecto de ley 1068/2021 CR. Congresista Diego Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Congresista Bazán Calderón, sí. Congresista Tania Ramírez García. A favor. Congresista Ramírez García, sí. Congresista Alfredo Surín Loaiza. Sí. Congresista Surín Loaiza, sí. Congresista Carlos Alba Rojas. A favor. Congresista Alba Rojas, sí. Congresista Roberto Quiabra León. A favor. Congresista Quiabra León, sí. Congresista Patricia Chirinos Venegas. Chirinos Venegas, a favor. Congresista Chirinos Venegas, sí. Congresista José Cueto Acerbi. Por favor. Congresista Cueto Acerbi, sí. Congresista Américo Gonza Castillo. Américo Gonza Castillo, a favor. Y por favor, con asistencia. Sí, congresista, su asistencia ya fue consignada por disposición del presidente. Congresista Gonza Castillo, sí. Congresista Jenny López Morales. López Olivos Martínez. Congresista Por favor, López soy Morales. Vivian Olivos, considerar mi asistencia. Estoy en Zumbique, la Sierra. Por favor, Secretaria Técnica, consignar la asistencia de la congresista Olivos. Congresista Jenny López Morales, sí. Congresista Pedro Martínez Talavera.
A favor. Congresista Martínez Talavera, sí. El congresista Jorge Montoya Manrique. Favor. Congresista Montoya Manrique, sí. El congresista Montalvo Cubas ha dejado constancia de su voto a favor en la plataforma, señor presidente. Congresista Vivian Olivos Martínez. Congresista Olivos. Congresista Abel Reyes Cam. A favor. Congresista Reyes Cam, sí. Congresista Roberto Quiabra León. Perdón, Roberto Sánchez Palomino. Congresista Héctor Valer Pinto. Favor. Congresista Valer Pinto, sí. Congresista Alex Paredes González. Alex Paredes, sí. Congresista Paredes González, sí. Volveremos a llamar a los congresistas que no han contestado votación, señor presidente. Congresista Vivian Olivos Martínez. Congresista Roberto Sánchez Palomino. Señor presidente, tenemos 15 votos a favor, ninguna en contra, ninguna abstención. Con 15 votos a favor, ha sido aprobado por unanimidad de los congresistas presentes el dictamen recaído en el proyecto de ley 1068-2021, Congreso de la República, que con texto sustitutorio propone la ley que dispone el saneamiento físico legal de los inmuebles que ocupa la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. Segundo punto, debate y votación del predictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 3011-2022, ley que amplía la vigencia del pasaporte electrónico ordinario a 10 años en favor de los usuarios y consumidores, el mismo que les fuera remitido con la agenda para la presente sesión. Sustentación. El proyecto de ley 311 se presentó el 8 de septiembre del 2022, el mismo que fue decretado a la comisión el 12 de septiembre del 2022 como segunda comisión dictaminadora, siendo la comisión principal la Comisión de Defensa al Consumidor. La iniciativa legislativa, bajo análisis, busca ampliar la vigencia del pasaporte electrónico ordinario a 10 años en favor de los usuarios y consumidores, proponiendo la modificación del artículo 20 del Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones. Se ha pedido opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la Superintendencia de Migraciones, al Ministerio de Economía y Finanzas, de Relaciones Exteriores, sin respuesta hasta la fecha. El plan de trabajo de la Comisión de Defensa del Consumidor, organismos reguladores de los servicios públicos del 2022-2023, establecen las consideraciones específicas que le compete la defensa de los intereses de los consumidores, así como su protección como política transversal que involucra a todos los poderes públicos y la protección de sus derechos. Con relación a la materia, bajo análisis observamos que el proyecto de ley 1731-2021, Congreso de la República, que propone la ley que prorroga la vigencia del pasaporte electrónico a iniciativa de la congresista Norma Yarro Lumbreras, presentado el 2 de abril del 2022 y exonerado por la Junta de Portavoces del trámite de envío a comisión y la ampliación de agenda desde el 27 de abril de 2022, se encuentra en cuarto intermedio, luego de la presentación de un texto sustitutorio por la presidencia de la Comisión de Descentralización del 2021-2022. 2. El proyecto de ley 1539-2021 del congresista Diego Bazán, referido a la prórroga de la vigencia del DNI del pasaporte, fue decretado el 29 de marzo del 2022 a la Comisión de Constitución y Reglamento, el que a la fecha se encuentra en dicho órgano parlamentario. El proyecto de ley bajo análisis del congresista Varas Meléndez también está referido a la vigencia del pasaporte electrónico y que ha sido decretada a la Comisión de Defensa del Consumidor como comisión principal y a la Comisión de Defensa Nacional como comisión secundaria. Como puede observarse, son 3 iniciativas que versan sobre la misma materia, referido a la vigencia de los pasaportes ordinarios que han sido decretados a 4 diferentes comisiones. Consideramos que la Comisión de Defensa Nacional no le corresponde analizar materias que están en el ámbito de la competencia de la Comisión de Defensa al Consumidor, considerando
La ampliación de la vigencia de los pasaportes está referida a derechos e intereses de los consumidores. Por ello, proponemos inhibirnos de dictaminar la presente iniciativa legislativa. Algún congresista que desee intervenir puede solicitarlo en este momento. Si no hay intervenciones, pasaremos a la votación nominal. Secretaria técnica, votación. Señor presidente, solamente quería comunicarle que en la plataforma la congresista Vivian Olivos solicita se consigne su voto a favor en la aprobación del dictamen anterior. Por favor, consignar el voto de la congresista Vivian Olivos. Señor presidente, dictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 3011. Congresista Diego Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Congresista Bazán Calderón, sí. Congresista Tania Ramírez García. A favor. Congresista Ramírez García, sí. Congresista Alfredo Azurín Loaiza. A favor. Congresista Azurín Loaiza, sí. Congresista Carlos Alba Rojas. Abstención. Congresista Alba Rojas, abstención. Congresista Roberto Quiabra León. A favor. Congresista Quiabra León, sí. Congresista Patricia Chirinos Venegas. Chirinos Venegas, a favor. Congresista Chirinos Venegas, sí. Congresista José Cueto Acerbi. A favor. Congresista Cueto Acerbi, sí. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Jenny López Morales. López Morales, a favor. Congresista López Morales, sí. Congresista Pedro Martínez Talavera. A favor. Congresista Martínez Talavera, sí. Congresista Jorge Montoya Manrique. A favor. Congresista Montoya Manrique, sí. Congresista Segundo Montalvo Cubas. Congresista Vivian Olivos Martínez. Señor presidente, el congresista Segundo Montalvo ha puesto en la plataforma que se considere su voto a favor. Congresista Vivian Olivos Martínez. Congresista Abel Reyes Cam. Congresista Roberto Sánchez Palomino. Congresista Héctor Valer Pinto. A favor. Congresista Valer Pinto, sí. Reyes Cam, a Congresista favor. Reyes Cam, a Congresista Reyes, favor. Congresista Reyes Cam, sí. Sí, correcto. Congresista Alex Paredes González. Paredes González, a favor. Gracias. Congresista Paredes González, sí. Señor presidente, llamaremos a los congresistas que no han contestado votación. Congresista Américo Gonza Castillo. A favor. Gonza Castillo, a favor. Congresista Gonza Castillo, a favor. Congresista Roberto Sánchez Palomino. Congresista Vivian Olivos Martínez. Señor presidente, tenemos 14 votos a favor y una abstención. 11 votos a favor y una abstención. Ha sido aprobado por mayoría de los congresistas presentes el dictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 3011 de 2022, ley que amplía la vigencia de pasaportes electrónicos ordinarios a 10 años en favor de los usuarios y consumidores. Punto número 3, debate y votación de la propuesta del decreto de archivo recaído en el proyecto de ley 2469 de 2021, ley que propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional, dar fuerza de ley a los decretos supremos 176-2021, 182-2021 PCM, que declaran el estado de emergencia en diversas regiones y localidades del país a consecuencia del sismo ocurrido el 28 de noviembre del 2021, el mismo que le fuera remitido con la agenda para la presente sesión.
Sustentación. Este proyecto fue presentado el 30 de junio del 2022 y recibido en la comisión el 4 de julio del 2022 como comisión única dictaminadora. Esta iniciativa propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional dar fuerza de ley a 2 decretos supremos que declaran el estado de emergencia en diferentes regiones, provincias, distritos como consecuencia de los sismos del 28 de noviembre del 2021. Constitucionalmente es una prerrogativa del presidente de la República decretar el estado de emergencia y no del Congreso de la República. Por ello, aunque se pretenda que la iniciativa sea declarativa, los estados de emergencia y sus prórrogas se declaran por decreto supremo y no corresponde su aprobación por ley. Además, este proyecto contempla iniciativa de gasto al disponer la provisión de partidas presupuestarias correspondientes, colisionando con el artículo 79 y la Constitución Política y con el artículo 76, numeral 2 AKPTA del Reglamento del Congreso de la República. La comisión solicitó opinión a la presidencia del Consejo de Ministros, a los ministros de Defensa, de Desarrollo Agrario, de Desarrollo e Inclusión Social, del Interior, de Justicia y Derechos Humanos, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Transportes y Comunicaciones, de Economía y Finanzas, de Salud, así como a los gobiernos regionales de Amazonas, Cajamarca, Loreto, San Martín y al INDECI, habiéndose recibido al momento de elaboración del documento las opiniones de los Ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, de Economía y Finanzas y de Desarrollo Agrario y Riego. Se propone un decreto de archivo para colisionar con las iniciativas con los artículos 79 y 137, numeral 1, de la Comisión de Constitución Política del Perú, en razón que el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, es quien decreta los estados de excepción y con el artículo 76, numeral 2, acápite A del Reglamento del Congreso de la República. Algún congresista que desee intervenir puede solicitarlo. Está viniendo la doctora Ode. Por favor, solicitamos a los congresistas apagar su micrófono. Congresista Montalvo, ¿desea usted hacer uso de la palabra? Si no hay intervenciones, pasaremos a votación nominal. Secretaria Técnica, votación, por favor. Señor presidente, votación nominal de la propuesta de decreto de archivo recaído en el proyecto de ley 2469, diagonal 2021-CR. Congresista Diego Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Congresista Bazán Calderón, sí. Congresista Tania Ramírez García. Congresista Alfredo Surín Loaiza. A favor. Congresista Surín Loaiza, sí. Congresista Carlos Alba Rojas. A favor. Congresista Alba Rojas, sí. Congresista Roberto Quiabara León. A favor. Congresista Quiabara León, sí. Congresista Patricia Chirinos Venegas. Chirinos Venegas, a favor. Congresista Chirinos Venegas, sí. Congresista José Cueto Acerbi. A favor. Congresista Cueto Acerbi, sí. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Jenny López Morales. López Morales, a favor. Congresista López Morales, sí. Congresista Pedro Martínez Talavera. A favor. Congresista Martínez Talavera, sí. Congresista Jorge Montoya Manrique. A favor. Congresista Montoya Manrique, sí. Congresista Segundo Montalvo Cubas. Congresista Vivian Olivos. El congresista Montalvo Cubas solicita se consigne su voto a favor, señor presidente. Congresista Vivian Olivos Martínez. Congresista Abel Reyes Cam. A favor, sí. Congresista Reyes Cam, sí. Congresista Roberto Sánchez Palomino. Congresista Héctor Valer Pinto. Congresista Alex Paredes González. Alex Paredes, sí. Congresista Paredes González, sí. Señor presidente, volveremos a llamar a los congresistas que no han contestado votación. Congresista Tania Ramírez García.
Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista A favor, Gonza Castillo, a favor. Congresista Gonza Castillo, sí. Congresista Vivian Olivios Martínez. Congresista Roberto Sánchez Palomino. Congresista Héctor Valer Pinto. Sí. Congresista Héctor Valer, sí. Señor presidente, tenemos 14 votos a favor, ninguna en contra, ninguna abstención. Con 14 votos a favor, ha sido aprobado por unanimidad de los congresistas presentes el decreto de archivo recaído en el proyecto de ley 2469-2021, Congreso de la República, ley que propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional, dar fuerza de ley a los decretos supremos 176-2021 y 182-2021 PCM, que declaran estado de emergencia en diversas regiones y localidades del país a consecuencia del sismo ocurrido el 28 de noviembre del 2021. Punto número 4. Debate y votación de la propuesta del decreto de archivo recaído en el proyecto de ley 2274-2021, ley que declara de preferente interés nacional y necesidad pública la creación del Centro Internacional de Operaciones de Desastres y Catástrofes para la atención de los países de Iberoamérica, ubicada en la zona estratégica de Puno, el mismo que le fueran remitidos a la agenda para la presente sesión. Sustentación. El proyecto fue presentado el 3 de junio del 2022, siendo recibida por la Comisión el 7 de junio del 2022 como comisión única. La iniciativa propone declarar de preferente interés nacional y necesidad pública la creación del Centro Nacional de Operaciones y Desastres de Catástrofes, organismo público para la atención de los países de Iberoamérica en la zona estratégica de Puno, mencionado que ello es parte de las coordinaciones institucionales e internacionales. Este centro busca contribuir con el apoyo para reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, preparación y atención ante situaciones de desastres como instrumento de la gestión del riesgo de desastres de países de iberoamericanos como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La Comisión de Defensa Nacional solicitó opiniones a la Presidencia del Consejo de Ministros, a los Ministerios de Defensa, Economía y Finanzas y Relaciones Exteriores, así como al CENEPRED, al CEPLAN, al INDECI, al Gobierno Regional de Puno, a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, a la Asociación de Municipalidades del Perú, recibiendo las opiniones del CEPLAN, del Gobierno Regional de Puno, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. La iniciativa contraviene diversos artículos constitucionales, propone un centro internacional con la participación de países iberoamericanos, lo que necesariamente requiere de un tratado internacional, ya que nuestra legislación interna no puede comprometer a otros estados. Por ello, colisiona con la Constitución Política, artículo 118, numeral 11, que establece que corresponde al presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, así como celebrar y ratificar tratados. La creación de un centro internacional conlleva necesariamente iniciativa de gasto, colisionando con la Constitución Política en su artículo 79. El artículo 28 de la Ley 29.15.8, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que los organismos públicos son creados y dispuestos por ley a iniciativa del Poder Legislativo. Al ser iniciativa del Poder Legislativo, colisiona con la LOPE. Por lo expuesto, esta iniciativa colisiona con los artículos 79 y 118, numeral 11 de la Constitución Política del Perú, por lo que proponemos un decreto de archivo. ¿Hay algún congresista que desee intervenir? Puede solicitarlo en este momento. Si no hay intervenciones, pasaremos a la votación nominal. Señora Secretaria Técnica, por favor, le pido antes consigna la asistencia de la congresista María Cordero Jontay, que se encuentra en la plataforma. Gracias. Por favor, votación nominal.
Señor presidente, votación nominal de la propuesta de decreto de archivo recaído en el proyecto de ley 2274, diagonal 2021 CR. Congresista Diego Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Congresista Bazán Calderón, sí. Congresista Tania Ramírez García. Congresista Alfredo Azurín Loaiza. A favor. Congresista Azurín Loaiza, sí. Congresista Carlos Alba Rojas. A favor. Congresista Alba Rojas, sí. Congresista Roberto Quiabra León. A favor. Congresista Patricia Chirinos Venegas. Chirinos Venegas, a favor. Congresista Chirinos Venegas, sí. Congresista José Cueto Acerbi. A favor. Congresista Cueto Acerbi, sí. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Jenny López Moral. Congresista Gonza Castillo. Congresista Gonza Castillo, no escuché el sentido de su voto. Congresista Jenny López Morales. Es a favor. Congresista López Morales, sí. Congresista Pedro Martínez Talavera. A favor. Congresista Martínez Talavera, sí. Congresista Jorge Montoya Manrique. A favor. Congresista Montoya Manrique, sí. Congresista Segundo Montalvo Cubas. Congresista Montalvo Cubas en la plataforma solicita se consigne su voto a favor, señor presidente. Congresista Vivian Olivos Martínez. Congresista Abel Reyes Cam. Abel Reyes, sí. Congresista Reyes Cam, sí. Congresista Roberto Sánchez Palomino. Congresista Héctor Valer Pinto. Sí. Congresista Valer Pinto, sí. Congresista Alex Paredes González. Paredes González, sí. Congresista Paredes González, sí. Señor presidente, llamaremos a los congresistas que no han contestado votación. Congresista Tania Ramírez García. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Vivian Olivos Martínez. Congresista Roberto Sánchez Palomino. Señor presidente, tenemos 13 votos a favor, ninguna en contra, ninguna abstención. Con 13 votos a favor, ha sido aprobado por unanimidad de los congresistas presentes el decreto de archivo recaído en el proyecto de ley 2274/2021, ley que declara de preferente interés nacional y necesidad pública la creación del Centro Internacional de Operaciones de Desastres y Catástrofes para la atención de los países de Iberoamérica, ubicada en la zona estratégica de Puno. Pasamos al punto número 5, invitación a la congresista Norma Yarro Lumbreras sobre su proyecto de ley 2848/2021, ley que regula la calidad migratoria de los ciudadanos extranjeros en el marco de la seguridad ciudadana y la lucha contra la violencia hacia la mujer, de conformidad con el artículo 70 del reglamento del Congreso. Ha solicitado reprogramación. Punto número 6, invitación al congresista Luis Picón Quedo para que exponga su proyecto de ley 2202/2021, Congreso de la República, ley que declara defensores de la paz mundial a militares y civiles que participaron en los conflictos bélicos de Israel, Siria y Egipto en los años 73 y 75, de conformidad con el artículo 70 del reglamento del Congreso de la República. Congresista Picón Quedo, le cedemos el uso de la palabra. Sí, buenas tardes, señor presidente. Quisiera que me ayuden, por favor, con las diapositivas. Sí, voy a sustentar el proyecto de ley 2202/2021, que se denomina proyecto de ley que declara defensores de la paz mundial a los militares y civiles que participaron en los conflictos bélicos de Israel, Siria y Egipto en los años 73
1975. La siguiente, por favor. Este proyecto de ley 2202-2021 tiene la siguiente propuesta: reconocer y otorgar justos beneficios a todo el personal del ejército que integraron el Batallón Perú, que participó en los conflictos bélicos de Israel, Siria y Egipto en los años 1973 y 1975, y que permitió el control del cese al fuego entre dichas naciones. La siguiente, por favor. El propósito es entregarles, además de una compensación extraordinaria o una bonificación mensual por parte del Estado, la compensación o bonificación sería fijada por el Ministerio de Defensa y no demandaría recursos del Tesoro Público. Asimismo, hacerles también acreedores a perpetuidad y gratuidad de un nicho en cualquiera de los cementerios propiedad pública a todo el personal del ejército referido. Antecedentes históricos. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, eligió al pueblo peruano para que por intermedio de su ejército ayudara a colaborar por el mantenimiento de la paz mundial, integrando las tropas de la United National Emergency Force. Los soldados integrantes del Batallón Perú han sabido trabajar con tensión, venciendo todas las contingencias negativas e imprevistas a fin de preservar la imagen positiva del Perú en el contexto internacional. En 1988 el Batallón Perú fue condecorado por el Premio Nobel de la Paz por la Academia Sueca por su sobresaliente contribución en el conflicto bélico entre Israel, Siria y Egipto. La ONU en el año 2005 reconoce a los 3 soldados peruanos que murieron en representación de nuestra patria en defensa de la paz como héroes internacionales de la paz mundial. La situación actual de los miembros del Batallón Perú. Actualmente, la mayoría de estos valerosos soldados superan los 65 años e incluso muchos de ellos ya fallecieron. Estos valerosos hombres se encuentran en abandono por parte de nuestras autoridades del Estado peruano y de las Naciones Unidas, producto de secuelas de estas guerras que fueron constantemente expuestos a las diferentes acciones de combate, como explosiones constantes, utilización de armas no convencionales, armas químicas y zonas altamente minadas por los países en conflicto bélico. La siguiente, por favor. Precedentes legislativos. Mediante diversas leyes se otorgaron justo reconocimiento a valerosos combatientes que defendieron nuestra patria. Mediante la ley 31-177 se otorgaron beneficios a quienes combatieron el terrorismo. Mediante la ley 30-826 se otorga beneficios a los veteranos de la guerra y de la pacificación nacional. Mediante la ley 26-511 se otorgó beneficios a los que combatieron en el CENEPA. Por eso, señor presidente, sustento este proyecto de ley para permitir su aprobación correspondiente. Muchísimas gracias. Congresista Picón, Quedo, le agradecemos por su participación. Continuando, invitamos al congresista Héctor Valer Pinto para que exponga su proyecto de ley número 1562/2021 CR, ley que adiciona disposición transitoria final al decreto legislativo número 1147 y declara de necesidad pública e interés nacional el fortalecimiento y equipamiento de la Autoridad Marítima Nacional de conformidad con el artículo 70 del reglamento del Congreso. Congresista Valer Pinto, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, el presente proyecto de ley tiene por finalidad fortalecer la capacidad operativa de la Autoridad Marítima Nacional, modernizando e implementando con naves, equipos tecnológicos y otros medios compatibles con sus funciones, para que adquiera, entre otros, que estime necesarias unidades navales tipo patrullera oceánica, denominada
ampliación de la capacidad de realizar operaciones de guardacosta de superficie con patrulleras oceánicas en el dominio marítimo y áreas de responsabilidad SAR, de acuerdo al convenio internacional. El Perú es parte del convenio de búsqueda y rescate del 79, por lo que el Estado ha asumido compromisos de brindar servicios de búsqueda y rescate en esa área internacional. Señor presidente, de acuerdo al mandato constitucional del artículo 165 de la Constitución Política del Perú, nuestras Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, instituciones que tienen como finalidad garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de nuestra República. Asimismo, asumir el control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución. En el marco del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, en su condición de Autoridad Marítima Nacional, es decir, que la DICAPI tiene dos funciones, el de ser director general de Capitanías y Guardacostas y ser Autoridad Marítima Nacional. Esta última función fue precisada mediante decreto legislativo 1147 y con el cual se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en la competencia de la Autoridad Marítima Nacional. La Dirección de Capitanías y de Puertos, señor presidente, en su condición de Autoridad Marítima Nacional y órgano de la Marina de Guerra del Perú, está facultada para aplicar y hacer cumplir la normativa nacional e instrumentos internacionales de los que el Perú es parte, para velar la integridad y seguridad de la vida humana en cumplimiento de sus funciones otorgadas dentro del marco legal. Asimismo, de la protección del medio ambiente en el mar, sus recursos naturales y la biodiversidad que conforman en el mar, en los lagos y en los ríos de nuestro país, enfrentando las amenazas a la seguridad marítima, tales como la pesca ilegal, tráfico ilícito de drogas, robos, asaltos en el mar, contrabando, trata de personas, migración ilegal, etc. Por eso, mediante el decreto Supremo 015, se ha reglamentado este decreto legislativo 1147. Dentro de esa actividad, señor presidente, que realiza la Autoridad Marítima Nacional, existen funciones de operaciones de guardacostas, control y vigilancia, búsqueda y rescate de embarcaciones, control de tráfico marítimo, control de derrame de hidrocarburos, como la prevención de contaminación del mar, de represión de actividades ilícitas y otros. Y por estas actividades acuáticas que realiza, requiere naves, equipos, instrumentos tecnológicos y otros que le permita eficiencia en el cumplimiento de su labor. Sin embargo, hasta la fecha, a pesar de estas funciones que tiene en sus 19 capitanías de guardacostas y en las 200 millas marítimas, lamentablemente sigue teniendo equipos muy antiguos. Y si esta fuera una sesión reservada, dijera cuántas unidades tiene el Perú. Sin embargo, quiero decir que Chile, por ejemplo, tiene, en cuanto a patrulleras guardacostas oceánicas, tiene 4 unidades. Colombia tiene 3 unidades. Venezuela tiene 8 unidades. Brasil tiene 15 unidades. México tiene 31 unidades. Argentina tiene 6. Ecuador tiene 2 unidades. El Perú, lamentablemente, no puedo decir porque esta no es una sesión reservada ni secreta, pero necesita definitivamente de estas unidades patrulleras oceánicas para cumplir con su deber. Nuestros marinos de guerra, señor presidente, está bien que sean hombres de acero, salen con patrulleras no adecuadas hasta cubrir las 200 millas marinas.
Y el gobierno nacional hace rato dice que no es de interés nacional. Y el Ministerio de Economía y Finanzas sigue relegando la compra de estas patrulleras oceánicas. Acaba de darse de baja una de las patrulleras oceánicas importantes que se llama San Martín, y ni siquiera esa la quieren reemplazar. Por esa razón, señor presidente, considerando que existe presupuesto suficiente para el equipamiento y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Autoridad Marítima Nacional, y que bajo el pretexto de que no está priorizado en las compras, el Ministerio de Economía lamentablemente no está declarando de interés nacional. Estas razones y otras que podemos seguir fundamentando me permiten manifestarle que el objeto de esta presente ley es incorporar una quinta disposición transitoria al decreto legislativo 1147, que es la que ve las funciones de la Autoridad Marítima Nacional. Y esa quinta disposición transitoria diría lo siguiente: declárese de necesidad pública y de interés nacional el fortalecimiento y equipamiento de la Autoridad Marítima Nacional con la finalidad de optimizar la capacidad operativa de dicha institución marítima, permitiendo la modernización de su equipamiento y unidades navales tipo patrulleras oceánicas offshore patrol vessels, para garantizar la seguridad y protección de la vida humana en el ámbito de sus funciones. Asimismo, la protección del medio ambiente marino y conservación de nuestros recursos naturales y la biodiversidad, así como enfrentar a las amenazas de seguridad marítima, tales como la pesca ilegal, tráfico ilícito de drogas, robos, asaltos en el mar, contrabando y migración ilegal. El Poder Ejecutivo implementa las medidas para que la Autoridad Marítima Nacional adquiera unidades navales tipo patrulleras oceánicas que estime necesarias con su equipamiento respectivo, que permitan el cumplimiento cabal de sus funciones, impulsando el desarrollo de la construcción naval a nivel nacional, la transferencia tecnológica, generar demanda a la industria peruana y el fomento de la mano de obra de las industrias conexas. Señor presidente, este proyecto de ley no ocasiona en este momento presupuesto alguno adicional. Solo es declarar de interés nacional para que el Ministerio de Economía pueda priorizar y el Poder Ejecutivo implementar y ejecutar el presupuesto que ya se tiene asignado para la compra de estos equipos navales. Señor presidente, también la presente iniciativa contribuye pues a garantizar todas las actividades y mejorar la capacidad operativa de la Autoridad Marítima Nacional, que es nuestra policía, así como la Policía Nacional del Perú es para el orden interno y el orden público en el territorio nacional. La Autoridad Marítima Nacional es la policía naval en las 200 millas marinas, tanto en superficie y también en la parte aérea de las 200 millas marinas, adicionando a esto la protección del dominio SAR. Señor presidente, es todo cuanto tengo que informar y solicito a través suya de que los señores congresistas, miembros de este comité, puedan darnos la fortaleza, el apoyo a este proyecto de ley, toda vez que nuestra Autoridad Marítima Nacional necesita del apoyo del Congreso de la República. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Valer Pinto, por su participación. Punto número 8, invitación al congresista Víctor Flores Ruiz para que exponga su proyecto de ley 1512-2021, ley que fortalece el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú de conformidad con el artículo 70 del reglamento del Congreso de la República. Congresista Flores Ruiz, le cedemos el uso de la palabra. Congresista, el congresista Flores Ruiz ya no lo veo en la plataforma. Pasamos al siguiente punto, luego reprogramamos.
Punto número 9, invitación al congresista Roberto Quiabra León para que exponga su proyecto de ley 1886-2021, ley que modifica e incorpora literales a la ley 2931-4, ley de la fábrica de armas y municiones del ejército, FAME-SAC, de conformidad con el artículo 70 del reglamento del Congreso de la República. Congresista Quiabra León, le cedemos el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Apoyo con las ayudas. El objetivo de este proyecto de ley es modificar los artículos 1, 2 y 3 y la primera disposición complementaria y única disposición modificatoria de la ley 29314, ley de la fábrica de armas y municiones del ejército. La finalidad es fortalecer la industria de defensa del país. Siguiente, por favor. En el año 2012 se dio la ley de bases para la modernización de las Fuerzas Armadas y en el artículo 4 finalidad señala que es obtener mayores niveles de eficiencia en la gestión institucional y operacional de las Fuerzas Armadas en sus diferentes instancias y capacidades. En el artículo 5 que trata de los objetivos del proceso de modernización señala en 4 impulsar el autoabastecimiento de las Fuerzas Armadas con materiales y bienes fabricados por la industria militar nacional. 5. Fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico. 6. Establecer políticas permanentes de producción, coproducción, transferencias tecnológicas y compensaciones industriales. 7. Fomentar la participación del sector privado en la industria militar. 8. Crear nuevos sistemas y mejorar los existentes a fin de atender las necesidades de corto, mediano y largo plazo en los 3 ámbitos, terrestre, naval y aéreo. Siguiente, por favor. En el artículo 6, ejes estratégicos de acción, el número 5 contempla industria y tecnología de defensa. ¿Y quiénes participan según el artículo 7? Los organismos públicos y las empresas del sector defensa. ¿Qué cosa es FAME? Siguiente, por favor. Es una empresa estatal de derecho privado cuyo accionariado le pertenece al FONAFE y a su vez es una empresa del sector defensa. Siguiente, por favor. ¿Qué actividades son las que realiza FAME? Fabrica y ensambla munición de pequeño calibre, o sea, municiones, armamento, ensamblaje de pistolas, equipamiento y productos no letales, vehículos especiales y fundición. Para esto tiene capacidades en este momento, capacidad instalada que no la puede operar porque no tiene una ley adecuada. Sí, por favor. FAME se creó en 1963 y 10 años después, cuando se crea Indumil, las industrias militares, incorporan a FAME dentro de esta industria. En los años 80, Indumil implementa la fábrica de barras de latón y de fulminantes. Y cuando se crea el Ministerio de Defensa en el año 87, se incorpora FAME al ministerio como una empresa del sector. Cambio, por favor. En 1996 se autorizó su disolución con liquidación de las empresas de Indumil y en el ejército se forma la fábrica de armas y municiones como órgano centralizado del comando logístico en base a los activos existentes de FAME, FABLE, que es la fábrica de latón, FULME, que es la fábrica de fulminantes, y FARPE, que es la que se dedica a los artículos plásticos. En el año 2009, FAME deja de ser una unidad productiva y pasa a ser una sociedad anónima cerrada bajo las siglas FAME SAC. Cambio, por favor. En la Constitución se señala en el artículo 44 que son deberes primordiales del Estado, entre otros, defender la soberanía nacional, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. También que el Estado, en el artículo 163, garantiza la seguridad mediante un sistema de defensa.
En el artículo 4 del decreto legislativo 1129 que regula el sistema de defensa nacional, se considera como un componente del sistema al ministerio con todas sus empresas. En el inciso segundo del artículo 20 del decreto legislativo 1134 sobre el LOF del Ministerio de Defensa, se señala que son empresas del sector FAME y CIMA. Siguiente, por favor. El CIMA, en su artículo tercero, finalidad, señala que tiene esta finalidad de promover y desarrollar la industria naval, industrias complementarias y conexas, y que todas sus actividades son prioridades estratégicas y de preferente interés nacional. En la tercera disposición especial señala que sus actividades las efectúa bajo la modalidad de encargo según contratos aprobados por la Comandancia General de Marina. Cambie, por favor. SEMAN, que es de la Fuerza Aérea, también tiene en su artículo tercero finalidad la de desarrollar la industria aeronáutica, industrias complementarias y conexas. Y en su disposición complementaria final señala que todas sus actividades también las realiza bajo la modalidad de encargo y al ser del instituto a cargo de la resolución del Comandante General. Cambie, por favor. ¿Qué sucede con FAME? FAME, con las facultades limitadas que actualmente tiene, no posee la capacidad industrial de producir equipamiento integral para los fines de seguridad y defensa. A diferencia del CIMA y SEMAN, la ley de FAME no contempla una finalidad y su modalidad de encargo depende del ministro de Defensa, del Ministerio de Defensa, con todos los problemas burocráticos que podemos imaginar. También. ¿Qué cosa es lo que se propone? En cuanto al artículo primero, denominación, agregar equipamiento. En este momento FAME tiene la capacidad, pero como su ley no está establecido, no lo puede realizar en forma oficial. Cambie, por favor. En cuanto a su objeto social, teniendo las capacidades, se requiere de que se considere en el artículo segundo A, efectuar la comercialización, desarrollo, fabricación, ensamblaje, considerar ensamblaje como una actividad más de FAME y que después también se dedique a lo que es explosivos, equipamiento y vehículo de uso militar y policial. Todas estas actividades tienen que hacerse en función a los objetivos que tienen tanto el Ministerio de Defensa y en este caso también considerar el Ministerio del Interior, que a ellos también se les abastece y ellos tienen también la dirección de los comités de autodefensa. Se considera que se debe agregar también 3 actividades más. Garantizar el servicio de almacenamiento de bienes relacionados con los 2 primeros temas que hemos visto. Tiene esa capacidad actualmente. Realizar actividades en el campo de la metalurgia. Tiene esa capacidad actualmente. Y realizar ensayos y pruebas balísticas y actividades de la industria química militar. Tiene un laboratorio para hacer estas actividades. Cambie, por favor. Es aquí, en este artículo segundo, objeto social, que se considera colocar 2A, finalidad, para que al igual que el CIMA y el SEMAN tenga una orientación, y al igual que ellas, tener por finalidad desarrollar la industria militar y policial, constituyéndose una empresa líder en el mercado nacional e internacional. Y todas sus actividades serán prioritarias, estratégicas y de preferente interés nacional. Cambie, por favor. En cuanto a su autonomía, al igual que el CIMA y SEMAN, FAME también puede importar y exportar sistemas de armas y municiones de uso militar y civil y policial. Pero está considerado solo el estatuto. Lo que se quiere es que esté bien definido en la ley para que pueda tener esta facultad y así poder superar las limitaciones que tiene actualmente. Cambio, por favor. En la primera disposición complementaria, lo que se está proyectando en lo que les presento
es que al igual que el CIMA y CEMAN, su modalidad de encargo deje de ser bajo el control o aprobada por la resolución ministerial y pase a ser, al igual que esas dos empresas, según contratos aprobados por resolución de la Comandancia General de los Institutos Armados, de la Policía Nacional y de las autoridades que legalmente representen a los comités de autodefensa. Cambia, por favor. Como resumen, este proyecto de ley lo que busca es incrementar, como señalé al inicio, sus capacidades y lograr que tenga una finalidad, que su modalidad de encargo sea por resolución del comandante general y que figure en la misma capacidad que tienen las otras dos empresas de poder importar y exportar. Por favor. Este día sábado, el presidente, en el Día de Marina, señaló que iba a fortalecer la industrialización y mejorar la competitividad del sector marítimo. Esperemos que también fortalezca y mejore la competitividad del sector terrestre. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Se espera que todos apoyen este proyecto para que FAME pueda lograr lo que buscamos en el Perú, una industria de defensa fuerte que autoabastezca las cosas importantes que tiene nuestro país y no tengamos tanta dependencia del extranjero. Gracias. Muchas gracias, congresista Quiabra León, por su participación. Siguiente punto, invitación al señor Kurt Burneo Farfán, ministro de Economía y Finanzas, para que informe sobre la ley 31473, ley que regula la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, interpretación restrictiva dispuesta por la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el informe 1215-2022, que limita inconstitucionalmente la mencionada norma legal, perjudicando a los locadores de servicio de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Los defensores de la patria participan en los conflictos armados con el Ecuador en los años 79, 81, 95, justificación para que el ministro de Economía y Finanzas limite el pago de los defensores que vienen siendo calificados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de conformidad con la legislación vigente, impidiéndoles incorporarse al aplicativo informático del registro centralizado de planillas y de datos de recursos humanos del sector público, AIRS. No teniendo hasta el momento respuesta del MEF a esta invitación, pasamos al siguiente punto. Invitación al señor Hugo Barragán Coloma, ministro de Defensa, para que informe sobre lo solicitado por el congresista José William Zapata sobre políticas y estrategias en el sector defensa, la seguridad nacional a desarrollar, situación y acciones sobre el material de defensa de procedencia de las repúblicas de Rusia y Ucrania referidas al suministro de repuestos y mantenimiento, acciones adoptadas para transparentar el desarrollo del proceso de ascenso en las Fuerzas Armadas. Además, lo solicitado por la congresista Patricia Chirinos Venegas, designación del señor José Luis Gavida Rascue como representante permanente alterno del Perú ante la Organización Marítima Internacional en la ciudad de Londres, Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, situación del equipamiento de las Fuerzas Armadas y plan estratégico y los avances que del sector se han realizado. Además, lo solicitado por el congresista Héctor Valer Pinto, como el plan operativo del sector defensa sobre seguridad y soberanía nacional. El congresista Valera ha solicitado que en este segundo tema sea tratado en una sesión reservada, por ello no se verá en la presente sesión. Además, los congresistas José William Zapata y Héctor Valer Pinto solicitaron información de cómo se afrontarán las nuevas amenazas que afectan al sector defensa. El congresista Alfredo Zurín Loaiza solicitó información sobre cómo se desarrollará el señor Gavida Rascue en el cargo de materia de la designación y el conocimiento sobre el tema de la Organización Marítima Internacional. El congresista José Cueto Servi solicitó información sobre la operatividad del sistema de defensa aéreo, proceso de adquisición del sistema integrado de defensa aéreo.
Quien habla solicitó información sobre el uso indiscriminado de los medios asignados para la defensa y desarrollo de las Fuerzas Armadas y el incumplimiento de las normas de seguridad e identificación de personas, vehículos en zonas restringidas e instalaciones militares. Solicitó a un asesor de la comisión que invite al ministro de Defensa para que pase a la sala de sesiones. Se suspende la sesión por breve término. Se reanuda la sesión. Saludamos la presencia del señor ministro Daniel Hugo Barragán Coloma, ministro de Defensa, y a su comitiva. Invitamos al ministro a exponer sobre el primer punto, las políticas y las estrategias en el sector defensa y la seguridad nacional a desarrollar,
situación y acciones sobre el material de defensa de procedencia de las repúblicas Rusia y Ucrania, referidas al suministro de repuestos y mantenimiento, y las acciones adoptadas para transparentar el desarrollo del proceso de ascenso en las Fuerzas Armadas. Le cedemos el uso de la palabra al señor Barragán Coloma para que exponga sobre este tema. Muy buenas tardes. Señor congresista Diego Alfonso Fernando Bazán Calderón, presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República. Señorita congresista vicepresidenta Tania Stephanie Ramírez García, vicepresidenta de la Comisión de Defensa y Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República. Señor congresista Alfredo Azurín Loaiza, secretario de la Comisión de Defensa y Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República. Señores congresistas presentes en la sala y a través de la plataforma virtual del Congreso de la República, asimismo a todo el público en general que por diferentes medios de difusión siguen atentos a las sesiones de vuestra comisión. En atención a la invitación cursada por vuestra presidencia, me presento y previamente, por su intermedio, señor presidente, quiero agradecer la oportunidad para informar sobre los temas solicitados por los señores congresistas titulares de la comisión, en los cuales, en el caso de tratarse de temas de clasificación secreta, solicitaré de manera previa la sesión reservada del caso, si usted lo permite. En la mejor forma, a continuación, paso a dar respuesta a la información que nos han solicitado. Para fines de la exposición, se identifican los temas como información abierta y la de contenido secreto. Bien. Y empezar con nuestro marco normativo que se inicia con la Constitución Política del Perú, en los artículos 163, 164, 165, 171 y 172 referente a las de la seguridad y la defensa nacional. Empezando con la sesión abierta, la primera consulta es acciones adoptadas para transparentar el desarrollo del proceso de ascenso 2022-2023. Esta pregunta fue realizada por el congresista José Williams. Existen la ley 29.108, que es la ley de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas y su reglamento, y algunas modificatorias. También tenemos la resolución ministerial 762-2022 del 15 de agosto del 2022. Tenemos además la directiva número 008, MINDEF, que son las normas para el desarrollo de los procesos de ascensos para el año 2022, promoción 2023, y pase la situación militar de retiro por la causal de renovación año 2022 del personal de oficiales de las Fuerzas Armadas. Además, hicimos 3 oficios múltiples que son importantes para el desarrollo transparente y meritocrático de este proceso. Personalmente, tuve la oportunidad de conversar con los 3 comandantes generales en 2 oportunidades. Y darle que el Ministerio de Defensa, y quien habla en particular, iba a respetar la institucionalidad. Bajo ninguna circunstancia, nosotros, desde el Ministerio de Defensa,
íbamos a conversar con ellos respecto a casos específicos del ascenso de cualquier oficial. Hubieron intentos de algunos oficiales de diferentes institutos en querer ingresar al Ministerio de Defensa para hablar de estos temas. Por ese motivo, yo hice un documento, un oficio, a los comandantes generales de los 3 institutos, reiterando lo que yo les había dicho de manera personal, de tal manera de que no se puedan tocar en ningún momento las decisiones que las instituciones tomen sobre este particular. Segunda pregunta. Uso indiscriminatorio de los medios asignados para la defensa y desarrollo, formulada por el congresista Diego Bazán. Tenemos una serie de documentos normativos que dan nosotros desde la ley de presupuesto, cual pone una camisa de fuerza para que todas las actividades y uso de los medios siempre se ajusten a los montos asignados a las instituciones. Tenemos además la ley que aprueba el crédito suplementario para presentar el apoyo a las entidades del gobierno regional, de los gobiernos locales, del gobierno nacional, y con los medios de las Fuerzas Armadas para el transporte de pasajeros, bienes, valores, suministro para el mejor cumplimiento de nuestras funciones. Existen convenios institucionales con el MINSA, con el Salud, con Coaliwarma y el programa País de MIDIS. Existen además 13 convenios con los gobiernos regionales para coadyuvar a la ejecución de las acciones cívicas, gestión del riesgo, de desastres, evacuaciones aeromédicas y traslados de ayuda humanitaria. No es suficiente los recursos asignados para la defensa y el desarrollo. También el uso de las capacidades de las Fuerzas Armadas están circunscritos en los programas de instrucción, programas de entrenamiento y operaciones, asimismo que estos contribuyen a preservar y mejorar la calidad de vida y bienestar de la población en zonas fronterizas, áreas críticas de emergencia sanitaria que tuvimos hace poco por el COVID. También hacemos operaciones de búsqueda y rescate, programas de ala de esperanza, evacuaciones aeromédicas y traslado de órganos, acciones cívicas de transporte de personas en riesgo a su integridad, traslado de bienes para ayuda humanitaria, atenciones en situaciones de riesgo de desastres. Por lo que quiero poner énfasis de que todo este tipo de actividades que realizamos de las Fuerzas Armadas se encuentran totalmente reguladas. Incumplimiento de normas de seguridad, identificación de personas y vehículos en zonas restringidas en las instalaciones militares. Consulta realizada por el congresista Diego Bazán. Se cuenta con normas generales emitidas desde más alto nivel hasta el nivel del usuario. En esta diapositiva mostramos el caso específico de la Fuerza Aérea, donde se emiten manuales, directivas, ordenanzas, que emiten normas de carácter general y cada dependencia las hace suyas para emitir disposiciones particulares. Ejemplo, normas de seguridad para hospital, comparado con las normas de seguridad para una base o cuartel. Son muy diferentes. Cuarto, designación del señor José Luis Gavidia Arrascue como representante alterno del Perú ante la Organización Marítima Internacional. Esta consulta ha sido realizada por la congresista Patricia Chirinos.
Esta designación ha sido una designación presidencial a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es una organización marítima internacional fundada en el año 1958. Este organismo especializado de las Naciones Unidas es encargado de establecer normas por la seguridad, protección y comportamiento ambiental en el transporte marítimo internacional. Con resolución número 44 del 2014, se autoriza el viaje en comisión especial al contraalmirante José Gaviria Rascue ante la OMI. Esta designación, concluida el 20 de marzo de 2015, duró 13 meses y 20 días. Con resolución 066-2022-DE del año 2022, se autoriza el viaje en comisión especial al contraalmirante en retiro José Gaviria Rascue ante la OMI. Por razones administrativas, se varió la fecha de la salida del contraalmirante José Gaviria Rascue a partir del 1 de noviembre 2022 en misión diplomática ante la OMI. 5. Las políticas y estrategias en el sector defensa y la seguridad nacional a desarrollar y la soberanía y seguridad. Son dos consultas realizadas por el congresista José Williams y el congresista Héctor Valer. Se cuenta con 3 normas del más alto nivel donde se señalan las políticas y estrategias del sector defensa, haciendo hincapié en los decretos legislativos 005, 012, cuyo resumen lo vemos a continuación. Garantizar la defensa nacional, las acciones estratégicas, mejorar la gestión del sistema de defensa nacional. 2, incrementar las capacidades militares de las Fuerzas Armadas. 3, garantizar la integridad territorial del Estado. 4, implementar el plan estratégico de las Fuerzas Armadas. 5, fortalecer el empleo de la fuerza en operaciones conjuntas. 6, fortalecer la capacidad de apoyo a la gestión de las instituciones armadas. 7, desarrollar la ciberdefensa protegiendo la infraestructura crítica del Estado ante ciberataques. Diseñar un marco legal adecuado al sector defensa en concordancia con los cambios de la situación nacional, regional e internacional. 9, optimizar las intervenciones del sector defensa en el control del orden interno de acuerdo a la ley. Fortalecer la gestión del riesgo de desastre en el Estado peruano. Acciones estratégicas. Desarrollar acciones de gestión prospectiva en el SINARGET. Desarrollar acciones de gestión correctiva, igual en el SINAGER. Y desarrollar mecanismos de gestión reactiva en el SINARGER. Fortalecer la presencia del sector defensa en el desarrollo sostenible. ¿Cuáles son las acciones estratégicas? Generar información geoespacial, aeroespacial y náutica en el Estado peruano. 2, participar en actividades de desarrollo socioeconómico multisectoriales en beneficio de la población vulnerable. 3, fortalecer el sistema educativo del sector defensa en beneficio del Estado peruano. 4, contribuir a la protección del medio ambiente en el Estado peruano. 5, promover la inversión en el sector defensa. 6, promover el desarrollo de la industria de defensa en el sector público y privado. 7, empleando la inversión en beneficio del país. Desarrollar la tecnología aeroespacial y la comunicación satelital del Estado. Fortalecer la presencia del sector defensa en la política exterior del Estado. Acciones estratégicas. Fortalecer el cumplimiento de las actividades en mecanismos bilaterales del sector defensa. 2,
fortalecer el cumplimiento de actividades en mecanismos subregional, regional y hemisférico del sector defensa. Y 3, fortalecer el cumplimiento de las actividades y mecanismos internacionales en el sector defensa. En el caso de la política nacional marítima, tenemos las siguientes acciones estratégicas. Primero, fortalecer la vigilancia de actividades en cumplimiento de la normativa nacional y compromisos internacionales. Segundo, fortalecer la capacidad del poder naval para vigilancia y defensa del área de jurisdicción. 3, incrementar la participación efectiva de unidades navales en operaciones en el marco de los compromisos bilaterales y multilaterales. 4, fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de búsqueda y salvamento marítimo en caso de desastres. 5, fortalecer la capacidad de acción para la lucha contra las actividades ilícitas. 6, velar por el cumplimiento de las normas para la protección y conservación del medio ambiente, ecosistemas y de recursos. 7, proteger el patrimonio cultural subacuático. 8, incentivar la consolidación de la identidad y cultura marítima en la población. Seguridad y soberanía nacional, ciberataque realizado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ejército del Perú. El grupo hacktivista Guacamaya, promotor de ideas políticas o sociales, el 19 de septiembre, esta noticia fue el ciberataque a Chile, México, El Salvador, Colombia y Perú. El factor determinante fue la vulnerabilidad de servidores de correos, Microsoft Exchange. Nosotros estamos realizando a la fecha el análisis forense de todos nuestros equipos y estamos aproximadamente en un 30% de este trabajo. La primera medida que se tomó fue restringir el acceso a nuestros servidores. Y bueno, en estos momentos, como les comento, se está realizando el análisis forense correspondiente. La información que tenemos es que hasta la fecha no tenemos información sensible de Perú que se haya ventilado en este ciberataque. Presidente, le solicito, si fuera tan amable, me permita ingresar a sesión reservada a partir de este momento. Señor ministro, lamentamos que no poder pasar a sesión reservada por el quórum de los congresistas en este momento y que la mayoría de congresistas está en la plataforma Microsoft Teams. En todo caso, agradecería que nos pueda dejar la información que usted ha traído al respecto y después, si desea, nos la puede hacer llegar en sobre cerrado de manera confidencial para tenerla. Bien, congresista. Mire, hay información, porque estamos hablando de planes estratégicos. Y en el plan estratégico estamos hablando de la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas y yo no lo puedo decir abiertamente. Es más, este material tampoco lo puedo dejar en el Congreso de la República. Lo que sí pueden hacer, de acuerdo a nuestras normas, es, si ustedes desean revisarlo, con todo gusto se pueden acercar al lugar donde nos pongamos de acuerdo a revisar esta información y con todo gusto nosotros se las podemos entregar, ¿no? O hacer visualizar, correcto, pero no le podemos entregar la información. Les pediría, como estamos algunos miembros acá de la comisión, pasar a sesión reservada, pero por respeto a los miembros que están conectados, hagamos una votación al respecto. ¿Correcto? Por favor, secretaria técnica. Perdón, ¿votación de qué? Para pasar a sesión reservada, congresista Quiabra. Sesión reservada con los presentes. Sí, con los presentes, sí. Correcto. Sí.
Secretaria técnica, por favor, votación nominal para pasar a sesión reservada. Señor presidente, votación nominal para pasar a la sesión reservada de la Comisión de Defensa Nacional y tendríamos que desconectarnos del Teams. O sea, los congresistas que no están presentes podrían venir para seguir la sesión Sí, desde la correcto. sala. Les pedimos a los congresistas que están conectados por la plataforma se puedan acercar a la sala Porras para que puedan presenciar la sesión. Tengan en cuenta para la votación que van a ser desconectados de la sala. Por favor, secretaria técnica, votación. Señor presidente, votación nominal para pasar a votación reservada. Solamente presencial. Congresista Diego Bazán Calderón. A favor. Congresista Bazán Calderón, sí. Congresista Tania Ramírez García. Congresista Alfredo Surín Loaiza. A favor. Congresista Surín Loaiza, sí. Congresista Carlos Alba Rojas. A favor. Congresista Alba Rojas, sí. Congresista Roberto Quiabara León. A favor. Congresista Quiabara León, sí. Congresista Patricia Chirinos Venegas. Congresista José Cueto Acerbi. Congresista Cueto Acerbi, sí. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Chirinos Venegas. Chirinos Venegas, a Gonza favor. A favor. Gonza Castillo, a favor. Congresista Gonza Castillo, a favor. Congresista Jenny López Morales. López Morales, a favor. Congresista López Morales, sí. Congresista Pedro Martínez Talavera. Congresista Jorge Montoya Manrique. A favor. Congresista Montoya Manrique, sí. Congresista Segundo Montalvo Cubas. Congresista Montalvo Cubas, no. No ha dejado constancia en la plataforma, señor presidente. Congresista Vivian Olivos Martínez. Congresista Abel Reyes Cam. Congresista Roberto Sánchez Palomino se ha presentado licencia, señor presidente. Congresista Héctor Valer Pinto. A favor. Congresista Valer Pinto, sí. Congresista Ramírez, a favor. Ramírez García, a favor. Congresista María Pilar Cordero Yontay, por el congresista Lizarzaburu. Congresista Alex Paredes González. A favor. Y Congresista solicito Paredes se González, justifique sí. mi inasistencia a la sesión. Por secretaria técnica. Cordero Yontay María, a favor, secretaria técnica. Congresista Cordero Yontay María, a favor. Gracias, secretaria técnica. Señor presidente, volveremos a llamar a los congresistas que no han contestado votación. Congresista Pedro Martínez Talavera. Congresista Vivian Olivos Martínez. Congresista Abel Reyes Cam. Señor presidente, tenemos 13 votos a favor y 1 en contra. Con 13 votos a favor, por mayoría, se ha determinado pasar a sesión reservada. Por favor, secretaria técnica, las coordinaciones del caso. Sí, tenemos que sacar todo. Solicitamos, por favor, a la prensa, los que no son parte de esta comisión,
Asesores también. Vamos a pasar a sesión reservada.